lo primero que voy a decir que es en Lucas 24:47, que es bueno que más que nada escriban los versículos porque son varios, más que irlos buscando, ¿no es cierto? Jesús esta palabra le habla a los discípulos cuando Él resucitó. En los 40 días Él les vino a enseñar, ¿no es cierto?, doctrina, y les vino a recalcar muchas palabras, me imagino yo, pero Él le habló algo puntual. Y le dijo en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que Jesús les mandó a los discípulos, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Lo que Él hizo en la cruz, eso era lo más importante para Él. Ese es por lo que Él vino aquí, para que nosotros los arrepintiéramos y Él nos perdonara por su cruz nuestro pecado. Es también lo que el Señor, lo único que dijo que recordáramos de Él, lo instauró en la cena del Señor, que fue, ¿no es cierto?, al entregar su sangre, al entregar su cuerpo. Fue lo único que Él dijo que recordáramos de Él. Nosotros recordamos, por ejemplo, su nacimiento en la Navidad. Pero no hay un día de la cena del Señor, porque se supone que eso nosotros debiéramos recordarlo todos los días de nuestra vida. Y es por eso que es tan importante este tema, que quede en nuestros corazones y en nuestra mente, porque es para esto que vino Cristo. Y excepto lo que nosotros tenemos que predicar, y excepto lo que nosotros tenemos que saber para poder predicar a la gente. Porque hay temas, como yo le decía, no sabemos por qué tuvo que venir Cristo a veces. Nos preguntamos, ¿por qué tuvo que venir Él? ¿Por qué Dios no los podía perdonar así nomás? Es decir, te perdono, hermano Luis, lo perdono, listo. ¿Por qué no los podía perdonar así? ¿O por qué no los dejó perdonarlos, o que nosotros fuéramos nuestros propios jueces? ¿Por qué no los dejó que nosotros fuéramos los que pudiéramos instaurar nuestra propia justicia? Eran preguntas que yo tenía y las cuales las vamos a ir respondiendo. Obviamente que esta es una pincelada de todo lo que se puede decir de la cruz de Cristo, porque uno puede pasar una vida entera comprendiéndola y tratando de entender lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Dice, bueno, para entender, tuve que escribir en realidad todo, porque tenía un montón de ideas en la cabeza que tuve que irla ordenando. Dice que para entender esto, para entender la cruz de Cristo, es necesario aprender sobre el pecado. Es como les decía yo, por ejemplo, si yo les digo las estrellas están ahí, pero si nosotros miramos para afuera no se ven, ¿no es cierto? Porque la luz del sol no las deja ver, pero las estrellas están ahí. Cuando nosotros al pecado le colocamos un trasfondo, ¿no es cierto?, o a la estrella le colocamos el trasfondo, le colocamos la oscuridad, se ve la estrella. Cuando al pecado le colocamos un trasfondo y le colocamos a Dios, entonces se ve el pecado. Entonces ahí nos damos cuenta qué tan grave es el pecado. El pecado es, como el pastor, ¿no es cierto?, siempre nos dice, es fallar el blanco, es fracasar. Eso es el pecado. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? Para esto siempre hay en la iglesia hoy en día se predica harto el humanismo, ¿no es cierto? Y siempre nos dice, Dios tiene un plan perfecto para ti, Dios tiene un plan perfecto para este hermano Luis, pero usted lo echa a perder con el pecado. Pero en realidad no es así. En realidad no es así. Dice, porque nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que realmente, el plan perfecto que Dios tenía para nosotros, no es ese plan que tanto nos dicen en la iglesia humanista. Algo que Dios tiene todo preparado para ti, todo está, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Eso no es verdad. O es verdad, pero a medias, porque realmente el plan perfecto que tenía Dios para nosotros es que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Ese es el plan perfecto para Él. Y nosotros
nos separamos de Él por el pecado. Dice en Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros primeramente lo que esperábamos en Cristo. Ese era realmente el plan, para alabar su gloria. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados para Dios, y nosotros nos separamos por el pecado. Si nosotros, por eso les digo, el pecado está tan arraigado en nuestra sociedad. Nosotros salimos para afuera y vamos a un kiosco, y la revista y los diarios. Un diario no se vende si no tiene, por ejemplo, La Cuarta, si no tiene una mujer desnuda. Y realmente La Cuarta es uno de los diarios que más se vende. La pornografía en internet, la pornografía, y hasta en los canales abiertos, en el cable, ¿no es cierto? Y miles de cosas, es un sinfín de cosas que simplemente llevan al pecado. Nosotros en estos días, por ejemplo, como se dice en los últimos tiempos, lo bueno será malo y lo malo será bueno. Le decía yo delante de la Carola que yo postulé un trabajo, y al postular el trabajo, el que me está haciendo la movida, por decirlo así, me dijo que colocara en el currículum, que mintiera, que dijera que yo había sido supervisor de obras civiles para poder irme al norte a trabajar. Y realmente cuando él apenas me estaba diciendo eso, en mi mente al tiro no podía. Dije, no puedo hacer esto. No lo puedo hacer. Entonces yo llegué ya, le corté, le quité todos mis papeles, los envié, pero obviamente le coloqué la verdad. Lo que yo sentía que tenía que ser. Yo dije entre mí, es muy difícil que me llamen, pero si para Dios está que yo esté allá, entonces me van a llamar, aunque yo no mande ningún papel. Así que le envié lo que tenía que hacer. Y le dije a un muchacho esto. Y me dijo, no, pues me dijo, si tú tenés que mentir, si en este tiempo tenemos que ganarle al diablo, me dijo. Tenemos que mentir nosotros, si no, no te van a llamar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si al final me van a llamar, manda o no manda esos papeles. Si Dios tiene el poder de hacerlo, así que me da lo mismo. Entonces ahí yo me acordé de esa palabra y dije, en los últimos tiempos, lo que está bien, lo que yo hice está bien. Eso tengo que hacer. Pero para la gente está mal. Es algo estúpido, algo tonto. No tenía que haberlo hecho. Y lo que está mal, ahora lo llaman bien, como por ejemplo las leyes que se hicieron para la homosexualidad, el lesbianismo, ¿no es cierto? Entonces hoy en día el pecado abunda por todas partes. El pecado está en todas partes. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que guarde nuestros corazones del pecado y que nos ayude a creer fielmente en Él y poder sacarnos de ahí. Dice, ahora, ¿cómo nos ve Dios frente al pecado? Frente a Él, mejor dicho. ¿Cómo Él nos ve cuando nosotros nos paramos frente a Él? Dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Esto lo habló antes del diluvio, pero es un versículo que sigue estando vigente en nuestros días. El designio de nuestro corazón es solamente el mal. En el corazón del hombre es el ser mismo de nosotros, en nuestra esencia. Cuando habla del corazón se habla de nuestra mente igual, en la Biblia. El corazón del hombre es nuestra esencia misma. Él dice que en nuestra esencia misma, nosotros en todo momento pensamos mal. Y si nosotros nos damos cuenta, a un niño, yo me doy cuenta de la Millaray, que tiene 4 años, yo no le enseño a mentir, pero ella miente. Yo no le enseño a hacer maldades, pero sabe que cuando aparezco yo, esconde las manos atrás porque sabe que está haciendo maldad. ¿Y quién le enseñó eso? Nadie le enseña. Nadie nos enseña a hacer pecado, a hacer maldades, a mentir, porque Dios dice que en nuestros corazones desde el principio de los años más
más jóvenes o más de niños, nosotros ya tenemos el mal en nuestras mentes. El pecado ya está siempre con nosotros, en la esencia de nosotros. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es así como lo ve Dios a nosotros. Dice: somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Así nos ve Dios a nosotros. Obviamente, sobre todo al que no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Pero esa es la forma del que así nos ve Dios. Cuando nosotros nos paramos frente a Él, Él ve un ser pecador, un ser mentiroso, lleno de lujuria, de adulterio, de codicia, de avaricia y muchas cosas más. En algunos hay obviamente pecados más arraigados que en otros, pero en realidad todos somos pecadores. Y así nos ve Dios. Somos como un trapo de inmundicia para Él. Dice en Salmo 133, dice: ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es como si Él mirara nuestros pecados, dice, nadie se podría mantener de pie frente a Él. Nadie, como decía la Cindy, había momentos donde, por ejemplo, no sé, por el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, él, si no se purificaba, él moría. Porque nadie se podía mantener de pie con todos nuestros pecados frente a Él, porque Él es santo. Bueno, siempre a nosotros, la iglesia humanista, nos colocan como una víctima en realidad. Como que nosotros somos víctimas del pecado. Y no es así. Nosotros somos aborrecedores de la ley de Dios. Desde que nacemos hasta que morimos, nosotros siempre queremos hacer el mal y siempre estamos preparados para hacer el mal, y nuestros pies van presurosos para hacer el mal, dice la Biblia. Entonces, la iglesia humanista siempre nos colocan a nosotros como nosotros somos las víctimas, y no es verdad. Nosotros somos aborrecedores de la ley de Jehová. Dice en Salmo 5:5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sabe? Yo escuchaba un versículo que nunca fue versículo, pero que yo lo escuchaba desde niño y yo pensaba que existía. Que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Y sabes que ese versículo, yo cuando era chico lo escuchaba? Bueno, obviamente años después yo supe que no existía. Pero ahí es uno de los versículos que nos coloca a nosotros como víctimas. Ahí somos víctimas del pecado. El pecado entra en nosotros. Y no es así, nosotros somos los pecadores. Y Dios dice que aborrece no al pecado, aborrece al pecador, dice. Y está claro, dice, aborrecen a todos los que hacen iniquidad, a todos los que hacen pecado, lo aborrece. Y aborrecimiento es una de las palabras más fuertes que hay en la Biblia. Aborrecer es odiar, aborrecer es, tenía aquí escrito, se me perdió, es abominación igual, también es otra de las palabras. Es una de las palabras más fuertes que hay en la Biblia. Dios aborrece el pecado en nosotros, al pecador lo aborrece. Por eso que hay que meterse en nuestra cabeza que el problema somos nosotros. Nosotros como pecadores. No somos víctimas del pecado, nosotros somos los pecadores. Y Dios nos ve, nos aborrece, nos abomina, nos odia con el pecado que nosotros tenemos. En Pablo, por ejemplo, Pablo en Romanos 1, 2 y 3, creo que empieza en Romanos 1, 18, Pablo pinta, pero de forma terrible, el pecado. Pinta de forma horrible el pecado, y él dice que nosotros merecemos la abominación de Dios.
la justicia de Dios, dice, y la muerte eterna la merecemos en esos 3 versículos. Él en ningún momento, obviamente que siempre hay que hacerlo con amor, cuando alguien se peca, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ir a darle una palabra a esa persona. Pero Pablo, él de todas maneras hizo, él condenaba el pecado, lo condenaba en forma bien fuerte. Tienen que leer esos tres capítulos, léanlo, Romanos 1, 2 y 3, no lo vamos a leer, porque si no vamos a terminar mañana, pero léanlo. Es muy importante que lo lean esos capítulos, se van a dar cuenta que Pablo, él condenó el pecado, lo condenaba, pero firmemente, y decía que nosotros merecíamos la muerte. El pecado obviamente trae consecuencias. El pecado en nosotros. Y dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte eterna. Esa es la paga del pecado. Nosotros merecemos irnos al lago de fuego, porque esa es la verdad. El infierno fue hecho para los pecadores, para los que no tienen fe en Cristo, los que no creyeron en Cristo y viven en sus pecados desde el principio de su vida hasta el fin de su vida y nunca creyeron en Cristo. Entonces para ellos está el infierno. Yo le digo así bien fuerte porque esa es la verdad. No, la paga de la muerte, o sea, la paga del pecado es la muerte, no es la muerte física. No es la muerte que nosotros, no sé, a los 70, 80 años, a los 30, a los 40, vamos a morir de una u otra manera, con una u otra enfermedad, o morir de viejito, o morir, no sé, hay cuántas miles de maneras para morir. Pero no está hablando de eso, está hablando de la muerte eterna. La muerte eterna en el lago de fuego donde no hay esperanza. Nosotros en esta vida ahora tenemos esperanza. La esperanza en Cristo siempre está. Pero en el infierno no hay esperanza. Es un lugar de tormento y por la eternidad. No es algo que se va a terminar en 100 o en 200 años. Es la vida eterna. Y dice aquí, la dádiva de Dios, que la dádiva es un regalo. El regalo de Dios es la vida eterna. Yo lo coloco como aquí, la gracia de Dios, o el regalo de Dios, es la vida eterna en la fe en su Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. Cuando nosotros nos paramos con todos nuestros pecados frente a Dios, con toda nuestra suciedad, nosotros no conmovimos a Dios para que Él nos salve. Él nos mira y no se conmueve con nosotros. Estamos llenos de pecado. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Por qué entonces Dios nos salva? ¿Por qué Él nos salva así? Si al parar Él nos dice, ustedes son como trapos de inmundicia ante mí. Están llenos de pecado. Desde que nacen hasta que mueren viven y piensan el pecado. Entonces, ¿por qué nos salva? ¿Por qué los vino a salvar? Si tan mal nos mira de repente cuando estamos llenos de pecado. Antes de responder esa pregunta tengo que responder por qué no nos podemos salvar nosotros mismos, por ejemplo. Y nosotros no los podemos salvar por lo mismo que dice Dios, porque nosotros pensamos el mal desde el principio hasta el fin, y nuestra justicia es una verdadera falsedad. Nosotros estamos corrompidos. Es como decirle a un delincuente que mató a alguien que él mismo sea su juez y que él mismo coloque su condena. ¿Qué haría alguien que mató a una persona? Se dejaría libre y diría, no, es que yo lo maté porque me trató mal. Colocaría sus causas por qué lo mató y no está bien entonces, así que no, dejémoslo
me quedo libre porque lo maté, está bien. Está bien que lo haya matado porque me trató mal. Por eso que nosotros no los podemos salvar a nosotros mismos. Es como tener, si hubiera una persona, un leproso, por ejemplo, con todo el cuerpo con lepra, donde su cuerpo supura, ¿no es cierto?, toda la suciedad de la lepra. Y nosotros pescáramos una sábana blanca y lo envolviéramos a él. Y al cabo de unos par de minutos, esa sábana se le traspasaría toda la suciedad a esa sábana. Al final esa sábana terminaría tan sucia como el enfermo. Ese es un ejemplo que yo les doy para que entiendan por qué nosotros no los podemos salvar. ¿Por qué tiene que ser Dios? Ahora, Dios lo hace, ¿por qué nos salva a nosotros? Primero lo hace por amor de sí mismo. Nosotros, Dios no nos necesita a nosotros. Si ninguno de nosotros, miren lo que voy a decir, si ninguno en la tierra, en toda la humanidad, no reconociera a Dios y no reconociera a Cristo, la gloria de Dios seguiría igual. No disminuiría nada. Seguiría la gloria de Dios. Si ninguno de nosotros le alabáramos, glorificáramos su nombre. Si es como el sol. Aunque nadie quiera tomar el sol siempre va a estar. Y siempre va a brillar y va a dar su calor. Aunque todos nos encerráramos para no tomar el sol nunca. Para Dios es lo mismo. No importa que nadie de nosotros lo alabe a Él. Él no nos necesita a nosotros. Él siempre está y su gloria siempre va a ser la misma. Estemos o no estemos nosotros. Dígame, hermana. Pero lo que más resplandece a Dios, yo creo que lo que más destaca de Dios, tan verdadero, tan fiel, tan especial, sobre todos los dioses falsos, que no son dioses porque son dioses de vanidad. O sea, incluso la palabra Dios para ellos es vanidad, porque hay un Dios, hay un solo título que es Dios, y ese lo tiene uno solo, que es el único Dios fiel y verdadero, el único, y no es más. Pero yo creo que como lo que más resplandece Él es por lo mismo, o sea, Él es un Dios de amor. Yo al menos, desde que yo conocí a Jehová de los ejércitos, mediante su palabra, cuando yo era católica, una vez tuve que hacer un trabajo en una clase de religión católica, y me dejó pero impactado el libro de Génesis, que fue lo que más no me olvidó nunca, hasta la hora que en ese tiempo, digamos, tendría, no sé, unos 10 años, y ahora tengo ya 46 años y todavía recuerdo el 7 coeficiente 3 poco menos que me saqué en el trabajo que hice de todo el curso y de todo el colegio, el mejor trabajo en cuanto a religión, en cuanto a lo espiritual. Yo descubrí en ese puro libro, descubrí un Dios tremendamente de amor, porque como decía anteriormente, Él a través de sus labios, ¿no? Él incluso creó, la creación lo hizo por amor, para poder que los demás compartir su grandeza de Dios de amor, para que su deleite de amor, su deleite de Dios único, de Dios feliz, de Dios eterno, de Dios todopoderoso y todos los 1.000.000 de títulos que se le dan a Dios, poder compartir con otros seres, a lo mejor en calidad menos que Él, en cuanto a esencia humana, porque Él no es humano, Él es Dios, nosotros somos humanos. Pero Él lo hizo por eso, para poder compartir eso. ¿Y quién pone ese sentimiento de compartir? El amor. Porque Él es fuente de amor. Para mí Él es fuente de amor inagotable. Yo conozco a ese Dios que tiene sus palabras, que tiene sus mandamientos, pero también Él principalmente es amor. Eso es lo que principal que nos mueve en todo, el amor
Por lo mismo creó su ley por amor. ¿Para qué? Para que esa ley sirviera como una coraza, como una protección, como dice el Salmo 91, estar protegido bajo la omnipotencia, dice, es para que esa ley a nosotros nos proteja del sufrir, del sufrimiento, del dolor, que bueno, más tarde Adán y Eva no supieron digamos, atesorar esa protección que le dio divina mediante su palabra, la obediencia. Entonces eso lo que para mí es eso, para mí es amor. Sí, yo lo entiendo, hermana, pero ya vamos para ese punto, vamos para allá. Aquí yo también vamos a hablar sobre los atributos de Dios, que es necesario aprender los atributos de Dios para comprender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Estábamos hablando que Él nos salvó por amor de su propio nombre. Dice en Salmo 106:8. Pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Miren lo que dice Dios. Por amor de sí mismo, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. En Salmo 143:11 dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por su propia justicia, Él sacará nuestra alma de la muerte eterna, dice. También el por qué entonces nos envía la salvación, también, como decía la hermana, que ella estaba dando uno de los atributos de Dios, que es el amor. También tenemos que estudiar los atributos de Dios. Dios tiene una inmensidad de atributos, los que no los vamos a recorrer todos en esta predicación, solamente algunos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la misericordia, que dice en los salmos que es más grande que los cielos. La misericordia de Dios, voy a dar un ejemplo de la misericordia. Si yo, por ejemplo, le debiera a un rey 10 millones de pesos, y el rey me llama ante él y me dice: ya, traigan al Iván porque me debe 10 millones de pesos, y se le cumplió hoy día que tenía que pagarlo y no ha venido. Y me llevan ante él y yo llego ante él sin ningún peso en mis manos. Y yo digo: mi rey, yo no tengo plata para pagarte esos 10 millones de pesos, no tengo de dónde sacar y no tengo, no. Así que haz tú como corresponde, que tiene que hacer un rey, justicia nomás. Y él, pudiéndome mandarme a matar o tirarme en un calabozo por el tiempo que él estime conveniente, él dice: yo, Iván, porque soy un rey lleno de misericordia, te perdono. Cuando Dios dice que Él todas las mañanas renueva su misericordia para con nosotros, es porque nosotros todos los días merecemos la muerte eterna. Todos los días de nuestra vida nosotros merecemos la muerte eterna. Pero Él todos los días renueva su misericordia con nosotros. Y sobre todo con los que no han recibido a Cristo en la cruz. Él todos los días está atento a recibir a cualquiera de nosotros que quiera recibir a Cristo. Ese le perdió, hermana Cindy. Una chiquitita. Dice también, por ejemplo, otro de las cualidades de Él, Él es santo, dice. En Levítico, por ejemplo, el versículo central de Levítico es: sed santo como yo, Jehová, soy santo, dice. Eso nos pide Él a nosotros, ser apartados para Él. La santidad es, santo es ser apartado para Él. Es por eso que Él, con su santidad, nosotros no nos podemos con nuestra suciedad acercar a Él así por así, llegar y acercarnos a Él, porque Él es santo. Entonces tiene que haber algo, tiene que pasar algo para nosotros poder acercarnos a Él. Dice, Él también perdona. Es lo que hizo con nosotros. Y es lo que hace con cada cristiano que recibe a Cristo en su corazón.
Él perdona, pero no perdona igual que el ser humano. Porque nosotros perdonamos, pero no olvidamos. ¿No es cierto? Dios dice, yo perdono y olvido todos tus pecados. Los perdona y los olvida y no se acuerda de ellos y los borra y ya no están ya. Ese es el perdón de Dios, un perdón infinito. También, como dice la hermana, el amor de Dios. El amor de Dios es infinito, es algo que nosotros, es como, los que somos padres, es como, vean el amor que tienen por sus hijos y multiplíquenlo por infinito. Es por toda la eternidad. Es algo que nosotros no comprendemos. No tiene número, nosotros no podemos comprender el amor que Él tiene por nosotros. Nosotros entregaríamos nuestra vida por nuestros hijos. Y el amor de Dios entregó la vida de su Hijo por su creación, que Él la hizo para glorificarlo a Él y que se apartó de Él. Por eso es que el amor de Dios es un amor infinito. Es algo que nosotros no podemos comprender. Pero sí, algo tocamos nosotros, que es el amor de Cristo, que Él vino a morir en la cruz por nosotros. Ahora, el amor de Dios. Si yo les digo que si nosotros amamos la vida, por ejemplo, también tenemos que aborrecer al que mata, ¿no es cierto? Si nosotros amamos a los niños, también tenemos que odiar, aborrecer, y debe ser abominación a nosotros los que violan a los niños, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando dicen que Dios no los puede, porque yo he escuchado que Dios no puede tener un infierno, porque Dios es un Dios de amor, ¿y cómo va a tener un infierno? Es una blasfemia contra Dios. Yo he escuchado. En la tele dieron un programa el otro día que decían que era una blasfemia contra Dios decir que Él había creado un infierno. Pero no es una blasfemia, es la verdad. ¿Y por qué? Porque así como Dios ama, también tiene que aborrecer la injusticia. Él no puede amar la injusticia. No puede amar a un hombre que asesina. No puede amar a un hombre que viola. Él no puede amar eso. Él tiene que aborrecer esas cosas. Las tiene que odiar y más encima hacer justicia. Y la justicia para Él es la muerte eterna. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los atributos de Dios. Saberlos y entenderlos a cabalidad. No entender la mitad. Hay que entenderlo completamente en los atributos de Dios. Otro de los atributos que también entran dentro de lo que nosotros estamos hablando, Él es justo. Dice, yo soy un juez justo. Dice Él. Él no puede. Por eso es que en este atributo que Él tiene, es uno de los más importantes para nosotros, porque Él dice, yo a ustedes los perdono, pero a la vez tengo que hacer justicia. No puede, por eso es que Él tenía que pasar algo para que hubiera justicia para nosotros. Tenía que alguien morir por nosotros. Todo la muerte eterna, el infierno y todo lo que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado, vino Cristo a tomar el lugar de nosotros. Porque alguien tenía que morir por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar por nosotros. Y Él tenía que perdonar, pero a la vez hacer justicia. Eso es lo que hizo Dios. Nos perdonó, pero a la vez hizo justicia. Él no podía perdonar así por así. Él es un Dios, con todos estos atributos que vimos aquí,
Él es un Dios perfecto. Él es perfecto en sus atributos. Si Él ama, también aborrece. Él tiene misericordia y tiene misericordia infinita. Él perdona y más encima olvida. Los atributos de Dios son perfectos, porque Dios es perfecto. Él es justo y la justicia que hace Él es verdadera. No es una justicia chanta como la de nosotros. ¿Te imagináis que nosotros fuéramos ajusticiados al fin de nuestras vidas por jueces de aquí de la tierra? ¿Cuántos atropellos se verían? ¿Cuánta gente que tal vez merecía una cosa se le daría otra? Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como habíamos leído ahí. Cuando nosotros hacemos justicia, la justicia de Dios se engrandece más todavía. Dice la Biblia, cuando nosotros hacemos justicia, la de Él se engrandece más todavía, porque es como la justicia de nosotros es chanta, es fome, no tiene ni un brillo, como dicen los jóvenes. Por eso la justicia de Él se engrandece al lado de la de nosotros. Dice en 2 de Timoteo 2:13, Él no puede negarse a sí mismo. Y por eso que todos los atributos que Él tiene, a nosotros nos llega. Nos sirve, por decirlo así. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Él dice que es el mismo hoy y siempre. Él va a ser siempre igual. Él, antes de la creación, Él ya era así. Y después que la creación desaparezca, Él va a seguir siendo así. Porque Él es el mismo y Él no puede negarse a sí mismo. Él es consecuente con todo lo que dice. Si Él dice que es un Dios justo, entonces es un Dios justo. Si Él dice que es un Dios de amor, entonces es un Dios de amor. Y como es el amor, así es el amor. Es tanto que Él entregó a su Hijo por nosotros. Bueno, ya di varias formas por qué Él nos envía la salvación. Porque por amor de sí mismo, por sus atributos, ¿no es cierto? Porque es consecuente, no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿por qué Él tenía que enviar a su Hijo? ¿Por qué no podía...? Ya, si alguien tenía que morir por nosotros, estamos claros ahora, ¿no es cierto? Tenía que haber justicia. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Pero ¿por qué tenía que ser Jesús? ¿Por qué no podía ser un hombre perfecto? Tal vez existía. Tal vez puede que exista, tal vez algún día, no sé. ¿Por qué no podía ser un hombre como nosotros? Alguien que luchara por no pecar y que Él muriera en la cruz. ¿Por qué tenía que ser Jesús? Uno de los... dice... porque en Salmos 3:8 vamos a ver por qué tenía que ser Jesús. Y dice así: porque la salvación es de Jehová. La salvación viene de Él. Y ese atributo que Él tiene, o ese... se me fue la palabra, pero es lo mismo. Ese atributo que Él tiene, Él no lo comparte con nadie. De Él es la salvación. Él la va a dar. Hay otros versículos más aparte de este, pero aquí vamos a seguir más, pues es tarea para la casa. Pero en Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. Por eso que la salvación tenía que venir de Él. Jesús tenía que morir, el Hijo de Él, porque la salvación viene de Él. ¿Por qué Jesús también? Porque dice, después vamos a leer Juan 17:18. Él, o leámoslo al tiro, Juan 10, del 17 al 18. Juan 10, del 17 al 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo pongo mi vida, dice Jesús. ¿Nosotros podemos poner nuestra vida? Nosotros no podemos poner nuestra vida. Porque la vida de nosotros ¿es de quién? De Dios. Es de Dios. Nosotros tenemos vida prestada. En cambio Jesús, Él dice, yo tengo el poder de colocar mi vida. Porque yo soy el que soy. Otro de los atributos de Dios. Yo soy el que soy. Eso significa que Él tiene existencia por sí mismo, sin contar con la ayuda de nadie. Nosotros para existir, nosotros necesitamos a Dios. Que Él nos crea a nosotros. Y creó toda la creación, y creó todos los animales, y el universo, y toda la creación, y todo lo que ustedes ven, es gracias a Él. Pero Él dice, yo soy el que soy, porque Él no necesita de nadie para subsistir. Él no tiene principio, ni tampoco tiene fin. El primero y el último, el alfa y el omega. Él nunca nació. Él siempre estuvo y nunca va a morir. Él nunca va a desaparecer. Él siempre va a estar. Por eso que Jesús es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo, la Trinidad. Jesús tenía el poder de Él colocar su vida por nosotros. Sin que a mí no me la quitan, dijo. Yo la coloco. Porque yo tengo el poder de hacerla. Y no solamente de colocar mi vida, sino que de volverla a tomar. ¿Por qué volverla a tomar? Porque Él cuando llegó a la tierra, Él no hubo pecado en Él. ¿No es cierto? Y si nosotros volvemos atrás a lo que yo había dicho, la paga del pecado es muerte. Por eso es que Cristo pudo escaparse de las garras de la muerte, porque en Él no hubo pecado. No hubo pecado, así que Él pudo escaparse de las garras de la muerte. Él pudo resucitar, porque Él es santo. Dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Ambos son, o maldición en otra parte dice. El que justifica al impío. ¿Quién nos justificó a nosotros los pecadores? Dice, el que justifica al pecador, dice, es abominación a Jehová. ¿Quién nos justificó a nosotros? Jesús. Y cuando Él nos justificó, se hizo maldición. También frente a Dios. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando Él nos justificó a nosotros, se hizo maldición ante Dios. Dice, y por nosotros mismos se fue hecho maldición. Si nosotros realmente entendiéramos esto, si nosotros pudiéramos comprender, ver lo que nosotros merecíamos, nosotros, no sé si lloraríamos de alegría, lloraríamos de miedo al ver lo que nosotros nos corresponde por ser pecadores, pero a veces somos tan livianos para darle las gracias a Dios. Esta predicación que yo estoy dando me ha hecho a mí por lo menos comprender, en parte, siempre digo en parte porque esto es un tema para estudiarlo toda la vida, pero me ha hecho comprender lo que yo merecía y dónde Cristo me sacó. Dice, otra de las formas, dice, así como el pecado entró por un hombre, la salvación también entró por un hombre. Bueno, aquí está en Romanos 5, del 12 al 21, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero esa es tarea para la casa, para que lo lean igual. Él tenía que hacerse ser humano.
Él tenía que hacerse hombre, porque el pecado entró por un hombre. Y la salvación también tenía que entrar por un hombre. Y también Él tenía que demostrar con el ejemplo aquí que se podía vivir de acuerdo a la voluntad de Dios siendo hombre. Bueno, Dios cargó toda su ira, todo su enojo y aplastó a Jesús. Siempre se dice que fue los judíos los que mataron a Jesús. Y bueno, es así en realidad. Pero fue porque Dios lo permitió. Porque en realidad, veamos este versículo que dice aquí, el Levítico, no, a ver, perdón, en Isaías 53:10. En Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios lo hizo. Dios quiso quebrantar a Jesús. Lo hizo pasar a padecimiento. Fue Dios. O sea, ¿cómo Él dejó que nosotros hiciéramos eso? ¿Pero por qué? Porque Él tenía que satisfacer su justicia. Y era la forma. Para Él era la forma de hacerlo. De que alguien pagara por nosotros. Y Él fue el que quebrantó y el que aplastó con toda su ira, con todo el aborrecimiento que dice la Biblia, con toda la abominación ante el pecado. Dios lo hizo. Dios tenía que quebrantarlos a nosotros. Toda la ira y todo el aborrecimiento y toda la justicia que Él puso, esa tenía que ser sobre nosotros. Y habernos mandado al lago de fuego donde merecíamos. Estamos ya terminando ya. Vamos. Por ejemplo, yo siempre me preguntaba sobre la copa de ira. La copa que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, ¿no es cierto? ¿El huerto de los olivos? Ya. Él le pide al Señor que, por favor, si se puede, que pase esta copa de mí, dice. Pero siempre, bueno, yo desde niño había escuchado que la copa era el padecimiento de Jesús, pues. Los latigazos, los clavos que lo atravesaron, la lanza que lo atravesó, la corona de espinas, ¿no es cierto? Pero en realidad Jesús no le tenía miedo a eso. Jesús no le tenía miedo a unos clavos, no le tenía miedo a unos latigazos, ni a la corona de espinas. Cuando miles y millones de cristianos han muerto por Cristo, algunos en la hoguera cantando canciones y coros al Señor con alegría, nosotros años atrás predicábamos, o se predicaba, que Jesús había muerto con miedo. Por eso que su transpiración era como gotas de sangre, decía, porque Él tenía miedo. Incluso se había visto científicamente que cuando alguien tiene miedo puede llegar a sudar sangre. Pero realmente Jesús no le tenía miedo a eso. Porque Él es el capitán de nuestra salvación. Y si Él hubiera estado con miedo, escondido en un huerto, con miedo a los latigazos y a todo el castigo físico que iba a recibir, o sea, ¿qué esperábamos para los cristianos que han muerto por Él? ¿Qué esperábamos de ellos? Que salieran arrancando. Cuando los cristianos se han entregado como corderos, muchos. Los apóstoles todos murieron castigados. Cuando mataron a Esteban no tuvo miedo. Él, al contrario, él bendijo a los que estaban, o él pidió, mejor dicho, a los que estaban matándolo a él. A John Hus lo mataron en la hoguera.
Y en la hoguera él cantaba una canción que decía: ten misericordia de mí, Señor. Pero esa es la realidad. Jesús, a lo que realmente él temía, era la copa de ira, a la ira de Dios. En Apocalipsis 16:1 dice qué es lo que tenía la copa. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esa era a lo que Jesús se angustiaba. Dice que angustia había en él. Por angustia cayeron sus gotas de sangre como sudor. Era a la separación. Porque cuando toda la ira de Dios cae sobre un pecador, entonces se separa y ya nunca más puede un pecador que muere sin conocer a Cristo, toda la ira va a ser contra él y nunca más él podrá acercarse a Dios, porque va a caer al lago de fuego donde no hay esperanza y donde ya no se puede volver atrás. Eso es muy importante. La ira de Dios es algo que va a caer contra los pecadores. El otro día leíamos en el estudio que nos tocó con Carola, con Marcela, con Lucho, nos tocó sobre la gracia de Dios, hablar sobre la gracia. Y esta es la gracia de Dios, que nosotros, sin merecer todo eso que le hablé, que nosotros al merecer todo eso que nos hablé, Dios nos libra de todo eso. Por su Hijo Jesús, por tener fe en el Hijo de Él, por creer. Esto es por fe y no por obra, dice. Y la obra que nosotros hacemos de ser una buena persona, de ser un buen cristiano, las obras vienen porque nosotros somos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso nosotros nos portamos bien, pero no porque las obras nos vayan a salvar, porque esto es por gracia. La gracia de Dios nos salva. Nosotros no merecíamos que nadie nos rescatara, porque estábamos separados totalmente de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores y no merecemos eso, pero Dios por su gracia nos salva. Ahora en el día de la expiación, por ejemplo, de los hebreos, ellos traspasaban todo el pecado del pueblo a un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero perfecto, como fue nuestro Señor Jesucristo, perfecto. Y el sumo sacerdote le ponía la mano en la cabeza al cordero y le traspasaba todo el pecado del pueblo y lo degollaba. Y la sangre de ese cordero, ¿qué hacía la sangre? La sangre se interponía, cubría. Por eso se llama expiación, significa esconder. En el día de la expiación escondía el pecado de nosotros y la sangre se interponía entre el pecado y Dios, y Él no podía ver el pecado, entre comillas, porque al final Él sabe que está, pero por eso decía Él, con sangre solamente puede haber remisión de pecado, solamente con sangre. Y dice, el Levítico dice, porque la vida de la carne en la sangre está.
cuando se derrama, este versículo lo coloqué aquí, porque hay que entender que cuando se derrama la sangre, entonces está derramando la vida. Cuando a Jesús empezó a derramar su sangre, empezó a derramar su vida por nosotros. Porque la vida de la carne, dice, en la sangre está. Y al derramar sangre, se derrama la vida. Y esa sangre cubrió el pecado de nosotros. Y eso es lo que hay que entender. Por eso cuando en las iglesias que predican harto el humanismo o la prosperidad, por ejemplo, y dicen, ven a Cristo porque Cristo te va a solucionar todos tus problemas financieros, todos tus problemas económicos, Cristo te los va a solucionar. Aunque no se los solucione, hay que llegar a Cristo. Ven a Cristo porque todos tus problemas, todas tus enfermedades las va a sanar Cristo, aunque no te sane tus enfermedades. Tú tienes que llegar a Cristo. ¿Está sonando un celular? Que no es el mío. Sea lo que sea. Por eso es importante hablarle a las personas de Cristo. No puede ser que no las sanen, que Cristo no las sane. Puede ser que no le solucione sus problemas económicos y no le solucione tal vez ningún problema. Pero sí hay que hacerle entender a la persona por qué tiene que llegar a Cristo. Es por esto que yo hice esta predicación. Porque así como yo quise aprender estas cosas para podérselas enseñar a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, esto es solo una pincelada para que ustedes empiecen a buscar en sus casas, a buscar lo que realmente hay que predicar. Esta es la predicación, Cristo en la cruz. Bueno, esa era toda mi predicación. Hasta aquí llega, y como les digo, esta tarea para la casa, para cada uno de ustedes. Seguir indagando más sobre la cruz de Cristo. Hay muchas cosas más que yo podría haber seguido hablando, pero hay que resumir igual. No vamos a estar toda la tarde aquí, pero esto es algo que nos incumbe a todos. Es algo que es importante, que al pecador nosotros le hagamos entender qué tan feo es el pecado frente a Dios y qué lo que hizo Dios para nosotros volver a Él, para qué fuimos creados. Ahora pongámonos de pie para despedirnos con una oración.